Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de la película dirigida por Javier Tolentino y producida por LGC Films, Sursey Films y Luxo Studios desde México. Mar Rojo, una iniciativa en el mismo origen de la música. Tere Núñez, Verónica Fon, Paolo Gemma, Joaquín Díaz, Luis Delgado, Soledad Morente, Morgana Love, Raimón, todos ellos son algunos de los músicos, de las cantantes, que participan en este proyecto que despacito, despacito va construyendo su camino. Muerto tengo el corazón desde que moriste tú. Muerto tengo el corazón. Estoy de noche y de día llorando al pie de una cruz, con la esperanza perdida. Bueno, te pusieras tú con la sangre de mi vena. Buena, te pusieras tú. Yo mi sangre te la diera y tú tuvieras salud. Y aunque me muriera, Paco Contreras, niño de Elche, es un artista al que Javier Tolentino conoce bien. Construyó una sintonía muy, pero que muy chula para el séptimo vicio. Han sido muchas las veces que han dialogado cara al público, en la intimidad de los estudios de radio, pero quizás sea la primera vez que lo hacen con un océano Atlántico de por medio. ¿No es así, Javier? Buenos días. Pues así es, Yuri. Muy buenos días y un saludito muy afectuoso para Paco, que tiene una paciencia con nosotros infinita. Paco, buenos días. Buenos días. No, te he hablado de la paciencia que tienes con nosotros, ¿no? Bueno, no, es la que os merecéis, sin duda alguna. No es ningún tipo de paciencia, no es ningún tipo de paciencia. Es simplemente la pasión que nos mueve, ¿no? Por encontrarnos. Mon oncle baron de Glycine, qui a des fermes de millions, m'a dit, je pars pour la jardine. Tu connais mes conditions. Mon héritage et le destin m'est tourné. Toucherai pas tout homme. Si nous prépassons de titine pour qui j'ai une adoration. Y je cherchais après titine. Supongo que, no sé lo que pensará Juli también, que la música y el cine, incluso hoy la literatura,
tiene tiempos muy diferentes, ¿no? Me imagino que la música tiene un punto de instantaneidad que a lo mejor con el cine es distinto, ¿no? Hay diferencias, claro, lógicamente, como en todo tipo de disciplina artística, pero es verdad que todos los nexos de unión tienen que ver con una cosa que a mí me gusta mucho siempre resaltar, que es esa posibilidad de romper las ideas del tiempo, sobre todo el tiempo cronológico, aunque músicos bueno, y cineastas, etcétera, estamos amarrados siempre al formato del tiempo, pero curiosamente, ¿no? La duración de las películas, etcétera, etcétera, la forma de representación en relación a ese tiempo que sostiene la escucha, la mirada, pero curiosamente son expresiones que nacen para tener la posibilidad de romper el tiempo, ¿no? Romper la idea de tiempo. Paco, siempre lo tuyo iba a ser la música, el cante. Tuve claro que por lo menos quería intentarlo. Como bien sabes, soy bastante seguidor o creyente o fiel a la palabra vocación, ¿no? Esta idea de escuchar la voz que te llama. Y eso sí es verdad que lo comento o lo planteo desde mi experiencia, ¿no? Desde que es verdad que siempre tuve ese tipo de llamada constante, esa pulsión que llaman otros, a intentar por lo menos querer dedicarme a esto. Es verdad que después, claro, una cosa es la idea primigenia que uno tiene, la idealización de lo que supone dedicarse al mundo del arte, que tampoco sabes muy bien qué supone todo eso, y después vas conformándote en ese sin Dios que puede ser este tipo de profesión y de forma de entender la vida, ¿no? Pero la pulsión sí estaba desde muy niño. Juli, yo no sé, es que si me dejas, yo le hago todas las preguntas del mundo a Paco, pero No, 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 os dejo. Yo prefiero que sea más una conversación entre vosotros dos. Yo os dejo, os acompaño y estoy aquí para lo que necesitéis. Paco, ¿cómo llevas tú bueno, ese cartelito de heterodoxia, de heterodoxo? Pues mira, es un cartelito que bueno que se está utilizando yo creo que también de una forma un poco exagerada en relación conmigo. Es un término que Pedro G. Romero y yo utilizamos en ese disco que hice, ese largo disco que hice titulado Antología del Cante Flamenco Heterodoxo, porque siempre nos llamaba la atención de que en relación con el flamenco nunca se utilizaba este término, se utilizaba más el término de vanguardia, ¿no? Y pensábamos que el término de vanguardia no era realmente justo, o por lo menos no abordaba todo lo que la práctica del flamenco ha desarrollado en su existencia, ¿no? Entonces la palabra heterodoxia nos venía muy bien, pero no como una contraposición de la ortodoxia, sino todo lo contrario, ¿no? Esta cosa que también dice Pedro, ¿no? De que incluso aunque estés en contra, estás pegado, ¿no? Como decir contra la pared, ¿no? Pues una cosa así tiene que ver la heterodoxia con la ortodoxia o con los cánones establecidos. Entonces, bueno, empezamos a utilizar este término y bueno, pues ahora es muy recurrente para relacionarlo conmigo. Intuyo algunas veces o noto que muchas veces no se sabe muy bien lo que significa, pero eso también me gusta mucho, porque tampoco sabemos muy bien lo que yo hago, o por lo menos la delimitación de lo que yo hago. Entonces es un término que por su paradoja, contradicción, ¿no? Por su indefinición, en muchos casos, pues me siento cómodo con él. A veces el arte y los artistas tienen contradicciones con el mundo del dinero, con el mundo del mercado, ¿no? Diríamos que el arte tiene un lenguaje que a veces se ve condicionado por el mercado. ¿Tú lo llevas bien esto? O sea, entre profesión y arte es diferente, ¿no? Sí, lo llevo muy bien porque lo aprendí en un libro de un movimiento anarquista de los años 70 chileno, recuerdo un libro que leí hace mucho tiempo, que se titula, si no recuerdo mal, Contra el arte y el artista. Es un libro muy militante, muy, muy militante, de los años 70, el cual planteaba, lógicamente, que esa esquizofrenia que viven muchos artistas, sobre todo de las partes más progresistas o izquierdistas, por decirlo así, que entienden que pueden ser artistas, pero pueden estar también fuera del mercado. Este libro planteaba, lógicamente, que si tú eres artista ya de por sí das por hecho que
estás dentro del mercado. Ser artista, el término artista nace cuando nace el mercado. Antes estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Entonces yo como eso lo asimilé desde un principio, pues bueno, entiendo que ser artista tiene esas lógicas de mercado, o sea, económicas, de forma, de audiencia, representación, estética, etcétera, que tienen que ver con el juego comercial, por así decirlo, ¿no? También esto ayuda a que le quitemos un poco, como diríamos, esta cosa estigmatizante del comercio, ¿no? Las sociedades han comerciado siempre y comerciaremos siempre en relación con todos los valores materiales y no materiales que generamos, ¿no? Entonces el arte pertenece a una de esas grandes patas. Pero entonces si el artista nace con el mercado, por seguir tu discurso, ¿qué ocurría con los flamencos del siglo XIX-XX que no cantaban por dinero? ¿Cómo era su cante? Que se quedaba siempre, como diríamos, en la fragua o, en fin, aquella mística, ¿no? Claro, ahí habría que matizar cuando la palabra artista se establece, esa palabra siempre va ligada a la economía, ¿no? No lo que podamos entender por arte, creo que es diferente, ¿no? Esa diferenciación es importante. Entonces la gente que cantaba en las fiestas populares, totalmente, bueno, ellos no se hacían llamar artistas, ¿no? Tú te catalogas como artista cuando eso entra dentro de un flujo económico, ¿no? Y hoy en día lo seguimos haciendo, ¿no? Y incluso es una especie como de parapeto para poder cobrar incluso más de lo que algunas veces deban algunos o algunas, o debamos algunos o algunas, ¿no? Pero tiene que ver con esa idea, ¿no? Y después, lógicamente, lo que podamos entender por un gesto artístico, ¿no? Que para mí ya sobrepasa la palabra arte y tendría que ver con otras connotaciones más incluso metafísicas y que tienen que ver con otro tipo de relación más allá del dinero, ¿no? Y por eso están exentas de ese motor. Soledad Morente, Morgana Love, Ana Tijoux, Niño de Elche, Mar Rojo. ¿En qué momento se encuentra el flamenco ahora, en este instante? Pues yo creo que está en un momento bueno como siempre lo ha estado. Creo que el flamenco en un momento malo como tal no lo ha estado en el sentido artístico. En el sentido artístico, en el sentido más profundo de la palabra arte, después en el sentido mercantil y de promoción y tal, pues bueno, tiene sus vaivenes, Pero en los últimos 40 años creo que el flamenco ha obtenido una especie de equilibrio en el cual se mueve, pero claro, esto no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente es un análisis. Había un poeta que decía que el equilibrio es la muerte. Entonces, bueno, tal vez este equilibrio del que yo hablo, que tenga que ver un poco con lo estático, pues sea un poco muerte de ese flamenco, que tampoco sea nada negativo, ¿eh? Pero creo que ahora el flamenco, por desgracia, está estabilizado. Por desgracia, desde mi visión, ¿no? Creo que la desestabilización le vendría mucho mejor, pero claro, esa desestabilización para muchos sería leída como algo muy, muy negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa contradicción constante de encontrar su sitio en los no lugares, ¿no? El flamenco continúa con eso. Y vive unos buenos años con la institucionalización, pero creo que ahora se está de nuevo desengañando de esas cadenas que suelen ser siempre las instituciones, ¿no? O por lo menos las ideas institucionales que el flamenco ha intentado desarrollar, ¿no? La entrevista que yo tenía pensada iba por otros derroteros, pero siempre me pasa, siempre me pasa igual. El tema de... ¿El flamenco se quedó huérfano con la muerte de Camarón? No, no creo, no creo. Se quedaron algunos aficionados, fanáticos, y que no han sabido escuchar más allá de las 4 canciones que hizo Camarón. Yo creo que ni al mismo Camarón lo han escuchado profundamente. Suele pasar bastante con los fanáticos, ¿no? Los fanáticos religiosos no leen sus libros sagrados, los fanáticos políticos no leen a sus filósofos de cabecera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces con Camarón pasó igual. Es un personaje muy interesante que consiguieron hacer de él una estética muy, muy sugerente, que marcó una generación. Yo soy hijo en cierta forma, de su forma revolucionaria, por decirlo así, revolucionaria no tanto por la música que hacían, sino por el hecho de existir con sus paradojas
y sus cualidades, pero no huérfanos. Algunos aficionados sí, pero desgraciadamente, claro, desgraciadamente. Yo sigo y pido perdón a Julie porque me estoy desviando de Mar Rojo, pero así es la vida. Es que años después de la desaparición de Camarón, desaparece Enrique Morente, que también tú eres, si no hijo, por lo menos adoptivo, ¿no? Sí, sí, bueno, es que claro, todos tienen que desaparecer en cierta forma. Lo importante es que no desaparezcan de nuestro recuerdo, ¿no? Em, sí, yo también he sido muy seguidor de Enrique Morente y he sido muy defensor, sobre todo de la obra menos popular de Enrique, que es la que no defienden los que después abanderan su nombre, ¿no? Los que yo llamaba algunas veces los morentianos conservadores, ¿no? Dentro del mundo del flamenco. Y, y sí, claro, es una generación muy interesante. También la generación de ellos, ampliándola a otros cantares más clásicos, ha sido la generación que siempre me ha interesado. Esa y la primera generación que grabó en el flamenco, que es a principios del siglo XX, ¿no? Manuel Torre, Don Antonio Chacón. Sí, todo ese tipo de cantares me interesó mucho, los guitarristas también. Y después esa generación de los años 80, 70 me interesó mucho, Fosforito, Lebrijano. Creo que eran cantadores, muchos de ellos con un discurso, diríamos, conservador, pero después sus formas eran totalmente contrarias, ¿no? Y ahí es donde yo pues me sumergí. Y claro, Morente, Camarón bueno, eran como los primeros de la clase en según qué aspectos, ¿no? De esa generación. El flamenco parece que todo el mundo lo conoce, pero bueno, habría que escarbar y nos daremos cuenta que no tanto. Por ejemplo, se ha conocido menos la versión política del flamenco, ¿no? Ese flamenco contra la dictadura de Franco, ¿no? Se ha conocido menos, sí, se ha conocido menos. Yo creo que en general se ha conocido menos. Pues es que España es difícil que se conozca la cuestión política, sobre todo, pero lo podemos achacar a cualquier movimiento, ¿no? Eh, Se ha conocido, también seguimos negándonos en reconocer las esquizofrenias políticas de los músicos, ¿no? Por sus necesidades económicas, etcétera, ¿no? Por estos vaivenes ideológicos entre falange, republicanos, monárquicos, liberales, ¿no? Como un artista podía cambiar de supuestamente ideología, pero no era cambiar de ideología, era cambiar de necesidad, según el contexto, ¿no? Hace poco escuchaba a Juan Manuel de Prada hablar sobre su gran investigación en su último libro, muy interesante, pero no, solamente basta con escuchar a Jiménez Caballero hablar de Alberti, ¿no? Como era el poeta del régimen, o era el que se esperaba que fuese el poeta del régimen, ¿no? O como Caracol, pues un día podía estar cantando a la CNT y otro día pues estaba cantando la Falange, ¿no? O el caso de Antonio Mairena, como fue un cantador gitano homosexual aupado por ciertos poderes pueblerinos de la Andalucía más baja, ¿no? En los años 60, pero también fue muy, muy maltratado por el franquismo, por ejemplo, por eso mismo, por ser gitano y homosexual, ¿no? Y esta anécdota en la cual le obligaron a cantar el cara al sol con una pistola en una mesa. No, eso en el flamenco lo vemos, esa contradicción, pero no solamente en el flamenco es un reflejo de tantas otras cosas. No, por ejemplo, Manuel Gerena, que ha sido un gran cantador reivindicativo, ¿no? Dentro de las visiones comunistas, pues para después lo hemos visto, lógicamente, pues abrazar la socialdemocracia en los años 80 y dejar de cantar canción protesta y cantar boleros y rancheras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como él, tanta otra gente. Entonces, bueno, es muy interesante el mundo de la cultura o del arte para reflexionar sobre estas paradójicas. Hay poca gente que se haya establecido en una ideología concreta porque los tiempos van cambiando, las necesidades van cambiando, los anhelos van cambiando y yo celebro que todo vaya cambiando hacia un lado o hacia otro, ¿no? Paco, era muy habitual en la generación o en el momento de los 70 contra la dictadura que el 80% de los cantautores se la jugaban, ¿no? contra Franco. Esto no es el momento de ahora, claro. No, es difícilmente comparable, entiendo yo, ¿no? Yo que he hablado con alguno de ellos, por mucho que uno tuviera el anhelo de, de sumergirse un poco en ese sentimiento épico del cantautor contra el sistema imperante en ese momento, yo lo viví también, yo intenté ser uno de ellos, no, pues, y vino el 15M y claro, nos quitó todas las ilusiones, pero más allá de todo eso, pues vivimos ese recuerdo épico, ¿no?
alguna vez es romántico, no hay que olvidarlo, pero es verdad que es muy difícil ponernos en esa piel, en esa frustración que sentían, sobre todo pues Manuel Gerena, como he dicho anteriormente, y Raimon, ¿no? Manuel Gerena siempre me repetía que ellos dos eran los más perseguidos por el franquismo, ¿no? Los dos personajes más perseguidos en el mundo de la canción o de la música popular, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy, muy difícil. Hoy en día, claro, se habla de censura, pero claro, no es nada comparable con lo que en aquellos años seguramente se vivía, ¿no? Y se experimentaba. Pero bueno, dentro de eso también hay una serie de complejidades y de grietas que es difícil siempre analizarlas a brocha gorda, pero bueno, por supuesto, ese, esa violencia que sufría esta gente hoy en día no es comparable, ni mucho menos. Em, si en aquel El momento caso de Pablo Hasél o Valtonyc, pues es un caso que podría estar cercano a estos, ¿no? nos falta un himno del momento, como lo tuvo quizá varios. No sé, si recuerdo, has citado a Raymond, pues Alven, por ejemplo, fue uno de los grandes himnos de la lucha contra Franco. Nos faltaría una, quizá no sé si contra la guerra, contra el horror, contra la verdad, esa verdad y la libertad, la que hace apología a la derecha, faltaría un himno. Bueno, los himnos tienen un gran valor de unión muchas veces. No hay que olvidar que los himnos, bueno, yo hice ese trabajo con los planetas, ¿no? Fuerza Nueva, en el cual nos sumergíamos en las paradojas de los himnos y en su utilización pop, en el sentido populista o popular del himno y cómo se construye o se puede pensar la construcción de un himno, una canción, ¿no? En términos, pues así, masivos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Eh, yo no soy muy fan de los himnos porque siempre se terminan, eh, como diríamos, se terminan un poco difuminando e instrumentalizando cada cual como buenamente pueda, ¿no? Y después, hoy en día, en un mundo tan globalizado, sería difícil encontrar las palabras y las melodías concretas para que una mayoría se sienta representada, ¿no? Pero hay muchísimas músicas que pueden ser himnos de concordia, ¿no? y de liberación. Dos preguntas para terminar, para cerrar este podcast dedicado a la película de Mar Rojo. ¿Tu relación con el cine es primero de aficionado? Porque sabemos que eres muy cinéfilo, te gusta mucho el cine, pero también cómo lo ves desde el punto de vista profesional de músico. Bueno, cada vez soy más aficionado al cine por amistades como la tuya, lógicamente, y como otras que me alentáis a seguir observando, mirando y escuchando y sumergiéndome en ese mundo tan amplio, tan complejo, tan fascinante como es el mundo del cine. Entonces soy un aficionado, un mero aficionado, y después como profesional, pues bueno, tengo mis relaciones con el cine. En el futuro hay alguna más, que más allá de Mar Rojo, que se irá desarrollando y que me sigue enseñando muchas cosas. Sobre todo esta cosa que te comentaba al principio, ¿no? La idea más allá de la imagen, de cómo se enfoca, de la luz, todo muy bien. Pero a mí es cómo se trata el tiempo, es algo que me sigue fascinando en el mundo del cine y hay cineastas que me interesan mucho en ese sentido y aunque yo no los diga mucho, no se saben poner como referente, siempre cuando hablan con un músico el referente que se utiliza siempre se supone que va a ser otro músico, ¿no? Pero yo casi nunca hablo de muchos músicos y hablo más de otra gente en otras disciplinas, ¿no? Entonces esa cualidad del tiempo o del tempo es algo que en el cine sigue siendo magistral y cuando veo a alguien que lo trabaja desde una perspectiva que va más allá del canon, realmente bueno, es como una especie de revelación casi, ¿no? Tenemos muy tarkovskiano, ¿eh? Claro, Tarkovsky, Belatar, tenemos a mi amigo Luis Patiño, ¿no? Y gente que entiende, bueno, Albert Serra también tiene esa cualidad y tantos otros que podemos nombrar, ¿no? Albert Serra es muy peligroso, pero quizás soy yo más peligroso. ¿Por qué? ¿Qué te hace confiar en nosotros para estar en este proyecto? Bueno, primeramente porque eh, no hay una confianza, pero sobre todo esto es como cuando le preguntan a Jung si él cree en Dios, ¿no? Y Jung dice, no es una cuestión de creer, es una cuestión de saber. Pues esto es igual, esto no es una cuestión de confianza, esto es una cuestión de saber, ¿no? Sé quiénes sois, sé quién eres
y sé dónde en el contexto que me voy a mover, pues, y aparte leer el guión, saber los intereses que hay, es una cuestión de conocimiento, y ante eso, pues poco más que añadir, claro. Gracias, Paco. Por mí, Juli, el interrogatorio, no sé si tercero o cuarto grado, ha finalizado. Te agradezco siempre la generosidad de tu disponibilidad, Paco. Yo tengo una pregunta para los dos que se me ha ido surgiendo en la cabeza a medida que os estaba escuchando, y os quería preguntar a los dos qué necesidad, bueno, sin desvelar mucho, pero qué necesidad de huella debe impregnar el flamenco dentro de Mar Rojo. Bueno, a ver, claro, el flamenco tiene muchas huellas entrecruzadas. Entonces el flamenco en sí no es una huella, ¿no? Yo diría que tal vez el flamenco en sí pertenece a la energía antes de la huella, por decirlo así, ¿no? Como a ese grito antes de la voz, ¿no? O a ese silencio antes de la voz, ¿no? Hay una forma de actitud en ese pisar, sí, que no tiene que ver tanto con la marca que se deja, sino con la intención antes, ¿no? Y Mar Rojo lo va a tener seguramente porque trabaja con todos los condimentos que el flamenco ha sabido, con los que el flamenco ha sabido estructurarse, ¿no? Que es la poesía, es el temperamento, es bueno, esta cosa de algo que tenga que ver con el mensaje directo, ¿sabes? Hay algo de ahí, y lógicamente, si hablamos de Albén, el flamenco tiene que ver mucho con la voz íntima, que tiene que ver con lo que Raimon planteaba, la voz humilde, la voz popular, pero también esa voz gritada, esa voz vociferada. A mí de Raimon siempre me interesó mucho que él cantaba, pero siempre había algo de pregón, de pregonado, a pregonar, ¿no? Que en el flamenco se habla tanto, ¿no? Albén es una canción no tanto cantada melódicamente, que eso me gusta mucho, sino es pregón, es tirada al cielo, ¿no? Tirada al viento. Eso es algo que conecta mucho, creo yo, con el ímpetu desbordante del flamenco. Bueno, a mí siempre he visto la partitura de Mar Rojo como una especie de misa de requiem, ¿no? Una poética íntima, muy intimista. Eso es lo que yo capto del flamenco, ¿no? Hablábamos antes, o le preguntaba yo a Paco antes, de ese flamenco político comprometido que respondía a la persecución primera de la gente que se dedicaba a la humildad, porque nace el flamenco, por lo menos lo que yo entiendo, casi como una respuesta a la penalización, ¿no? Y esa libertad de expresión, ese lamento que tenía el flamenco. Con eso es suficiente para teñir de rojo Mar Rojo. Soledad Morente, Morgana Love, Ana Tijoux, Niño de Elche, Mar Rojo. Y así bajamos el telón por hoy del podcast de Mar Rojo, acurrucados, debajo de las dunas de arena de la belleza de una de nuestras islas. Un agradecimiento para Paco Contreras, Niño de Elche, y para Javier Tolentino. Hasta la próxima. Mar Rojo, el podcast de la película. Me tormento, sigue dando, me tormento.
no puedo vivir ni un minuto, ni un momento. Quiéreme, quiéreme, quiéreme como te quiero. Quiéreme, quiéreme, quiéreme como te quiero. Quiéreme, quiéreme, quiéreme como te quiero. Quiéreme, quiéreme como te quiero. Quiéreme, quiéreme como te quiero.